Muy bien, vamos a empezar esta charla, este diálogo abierto con la exministra Lucía Ruiz, pero antes queremos escuchar un poco qué ha pasado allá de la propia persona que ha protagonizado la situación, la presidenta Boluarte. Adelante. Nuestro lema es, y el trabajo que vamos a hacer, ya lo estamos viniendo haciendo, es esa. No hay forma de mirar a la Amazonía si es que no se atiende con esa mirada de rostro humano. Los Conilbo-Shipibo, los Bora, los Ashánicas, todos nuestros hermanos originarios merecen toda nuestra atención. A todos ellos, mi cariño y mi abrazo desde acá, desde Belén do Pará. Estamos en ese trabajo y en esa mirada con reflexión desde los gobiernos, desde estos gobiernos amazónicos, para poderlos atender de manera más cercana y que se haga realidad aquello que históricamente han sido abandonados. Muy bien, vamos a empezar entonces este diálogo después de haber escuchado las declaraciones de la presidenta Boluarte. Buenas noches, exministra Lucía Ruiz. Un gusto estar aquí contigo. ¿Qué primeras impresiones tiene de esta reunión? Yo decía al comienzo del programa que siempre estas reuniones suelen ser muy, digamos, se genera mucha expectativa, pero no se concretan acciones. Parece ser que esta va a ser la diferencia. ¿Esto será así? Esperemos que sea así, porque has dado en el clavo. Escuchamos en las declaraciones de la señora presidenta que habla del rostro humano de la Amazonía, habla de cómo llegar a las personas, y lo que pasa normalmente es que, uno, es importantísimo estar en estos eventos, así que por ese lado es clave, sea un jefe de gobierno, un ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Ambiente, pero tienen que estar marcando presencia y cuáles son los compromisos que el Estado va a asumir. Pero viene la gran pregunta: ¿cómo hacemos para que eso aterrice en las personas y en su beneficio? Y yo creo que esta podría ser una gran oportunidad para demostrar que los pueblos de la Amazonía, originarios o no, van a poder tener un desarrollo como el que merecen y van a poder ser visibilizados, porque pareciera que no entendemos o no conocemos que somos prioritariamente un país amazónico. Así es, así es. Además, parece que esta problemática del Amazonas hoy se ha vuelto sumamente actual por todo el tema climático que estamos viviendo aquí y en el mundo. ¿Cuál es la relación que existe entre esta cumbre y lo que justamente digo está pasando en el globo? Los 8 países que comparten esta biomasa amazónica, dentro de los cuales está Brasil, Perú, Colombia, tienen una responsabilidad importante con el mundo, y al mismo tiempo el mundo está a la expectativa, ¿o es una exageración? Es que estamos en un punto de quiebre. Estamos en un punto de quiebre donde el cambio climático, la contaminación, la destrucción de ecosistemas, la sobreexplotación de recursos hacen que tengamos que tomar acción. La cuenca amazónica es la más grande en tamaño en todo el mundo, la más importante, el doble de la cuenca del Congo, y tiene pueblos originarios, cientos de pueblos originarios distribuidos en miles de comunidades a las que no llega necesariamente servicios, educación, que tienen procesos de desnutrición, que son los principales impactados cuando escuchamos de los derrames y de la contaminación, que están amenazados con actividades ilegales, que están presentes en la Amazonía por ausencia del Estado, por las distancias, por la falta de una conectividad sostenible. Así que la verdad es que necesitamos que el resultado de esta reunión sea un resultado, como acaba de decir, con rostro humano y que traiga soluciones a donde se necesitan. Y siempre hay esta, no crisis, pero hay una suerte de conflicto de interés entre los pueblos originarios y las empresas que evidentemente con legítimo interés quieren ir a explotar petróleo, el tema maderero. ¿Cómo les hacemos entender o cómo llegamos a un equilibrio? Porque justamente este es uno de los temas que se va a tratar, ¿no? Pero nosotros somos un país privilegiado para hacer un desarrollo sostenible, con equidad, con inclusión. Tenemos esas oportunidades de hacerlo. No podemos satanizar una u otra actividad económica, y eso es importante, ¿sí? No podríamos decir que toda actividad económica va a ser necesariamente dañina. Toda actividad humana genera un impacto en el ambiente, toda. En algunos casos, por supuesto, con mayor visibilidad que en otros. Lo que no podemos es invisibilizar lo que existe, mentirnos, crear falsos mensajes, y tú lo vas a ver con lo de los fake news. No podemos de un momento a otro decir que la conservación es contraria al desarrollo, porque no es así, porque pueden ser compatibles, porque van a ser compatibles y lo vamos a demostrar.
Ya hay una corriente de bio y econegocios que se está desarrollando en el país de a pocos, desde la base, que necesita más apoyo y financiamiento por parte del Estado y de los privados, sí, pero que ya se está dando. Y no necesariamente deberíamos ponernos a contraponer, como ya lo vimos en algún momento, agua sí, oro no, lo tuvimos hace una década, o no tendríamos que ponernos a decir no existen los pueblos no contactados para decir que eso está frenando el desarrollo en sus reservas territoriales. Hay que ser consecuentes, entender que como estamos y como podemos mejorar hoy es trabajando juntos, sin fake news, como tú lo dices, y uniéndonos. Y lamento decirte que esta contradicción no solamente viene del Ejecutivo, no solamente la ves en las empresas. Tú sabes perfectamente que hay como 3 proyectos de ley aproximadamente, uno que quería desbaratar las reservas territoriales o indígenas, otro que quería generar procesos de deforestación intensos, unos que parecieran promover la minería ilegal. Entonces, si te das cuenta, de todos lados tenemos que ponernos a trabajar juntos, porque yo sí creo que se puede hacer un desarrollo sostenible en el país con equidad, definitivamente, y cerrando brechas. Además, el caso, para seguir con este tema, de estos pueblos originarios no contactados, curiosamente también se afincan o se establecen en zonas muy alejadas, que eventualmente tampoco es que van a generar mucha cuestión económica si estuviésemos pensando en grandes inversiones, ¿no? En efecto, es un tema de derechos humanos y de dignidad que tenemos que hacer prevalecer, pero siempre habrá también ese otro discurso de empresas que quieren explotar, y entonces ahí aparece todo este discurso de son terrenos del Estado, el Estado tiene que definir la mejor situación para todos, pero nos olvidamos que justamente estas personas están allí y obviamente sería oneroso socialmente quitarlas o removerlas, ¿no? De ninguna manera. Ese no es el escenario, mira, claro. Tú o yo acercándonos a un espacio donde haya pueblos indígenas en aislamiento voluntario o incluso en contacto inicial, nosotros estaríamos inmunizados, pero ellos no necesariamente para mucho de lo que traeríamos. Pero hay que ser serios en estos temas, y te lo digo de todo corazón. Existen en nuestro territorio nacional amazónico muchos pueblos en contacto inicial, precisamente que han pasado siglos estando en aislamiento, y lamentablemente no porque durante la colonia pasó algo en particular. También temas como el del caucho hicieron que buscaran aislarse de eso que les hacía daño, ¿no? Esa modernidad que les hacía daño. Así que yo creo que hay que ser respetuosos con los pueblos originarios, evitar falsas narrativas que nos contraponen como peruanos y entender que esas reservas indígenas hoy, para proteger la vida, no importa cuán grandes sean o cuán pocos, dicen algunos, es el número de habitantes, es vida de ciudadanos peruanos que quieren protegerse y aislarse porque han sido muy dañados durante mucho tiempo y hoy no están preparados para un contacto con la sociedad occidental. Exacto. Otro tema que parece que va a surgir allí y se ha estado discutiendo hoy día, según nuestros informantes de primera mano, en Belén do Paraná, es que la OCTA, este tratado amazónico, se quiere de verdad relanzar, ¿no? Y se va a trabajar en su gobernanza porque, claro, hay mucha expectativa de lo que va a pasar ahora. Como hemos dicho, estas reuniones son simpáticas, se reúnen los presidentes, los días que están presentes se acuerdan de la Amazonía, pero después esto se queda congelado. El problema de la gobernanza será uno de los temas que podríamos tener de alguna manera más actualizado y con resultados. Mira, es importante una cosa. Vemos a los presidentes empezar a arribar a Belén do Pará ahora, ¿no? Para reuniones que van a llevarse a cabo el 7, 8 y 9. La verdad es que los diálogos amazónicos se han estado llevando a cabo desde la semana pasada. Han habido trabajos de equipos técnicos previos de los gobiernos durante meses, pero también ha habido un trabajo previo de la sociedad civil, la academia, los pueblos originarios en sus propias regiones, como en Belén do Pará en estas últimas semanas. Se está buscando mucho que haya un desarrollo con inclusión, con equidad, que se lancen una economía social, una bioeconomía social. Está buscándose que haya una adecuada gestión de los recursos hídricos, que haya una adecuada gestión de incendios. Por favor, recordemos, como en el 2018, los incendios en Brasil, 18-19, que generaron luego la reunión de presidentes y el Pacto de Leticia.
es necesario cuidar el tema de biodiversidad. Son muchos los temas que se han estado tocando, no solamente el de gestión, pero sí es cierto. Uno, que la organización del Tratado de Libre Comercio, del Tratado de la OTCA, del Tratado de Cooperación Amazónico, requiere ser ejecutivo. Así es. Porque normalmente tener una institución que no necesariamente sea ejecutiva no da respuestas para los ciudadanos. Ese es un punto y seguramente va a ser tratado por los presidentes porque se necesita acción y pareciera, se siente que no está viéndola con la fluidez que se quiere. Pero no es el único tema. Se necesita una gobernanza de la Amazonía con el respeto de todos los países a su autonomía y a su soberanía. Pero la ilegalidad es transnacional. Los incendios afectan a uno u otro país. La contaminación que ocurre en un país vecino nos puede afectar a nosotros y la que nosotros generemos puede afectar a un país vecino también. Entonces, la mirada de la cuenca tiene que ser integral, holística, respetando soberanías, respetando autonomías, pero con una gobernanza desde lo más alto, entre los presidentes que se están reuniendo para tomar decisiones, hasta el nivel territorial del día a día. Esas poblaciones locales, indígenas, esos alcaldes, esos gobernadores regionales, que también tienen algo que decir y tienen acciones que tomar. A veces, cuando hablamos de Estado, pensamos que estamos hablando del gobierno nacional, y al margen de que Estado somos todos, estamos hablando que los gobiernos son nacionales, regionales y locales, y por lo tanto todos tienen algo que hacer. Así es, exactamente. Y que, como bien dice usted, ministra, pueda caer con acciones concretas en los distintos niveles de decisión, ¿no? Porque, claro, los presidentes pueden definir, se hace tal o cual mapa de ruta, pero al final no llega hasta el último nivel de decisión y eso se queda allí. Otro tema que es interesante es que, y ya se ha adelantado, es que también estas cumbres sirven para compartir experiencias o tecnología. Y ya se sabe que el tema amazónico está muy vinculado con los incentivos que se plantean para evitar deforestación y todo lo que tiene que ver con las emisiones carbónicas y todo lo demás. El Brasil ya, por la experiencia anterior que ha tenido, cuenta con tecnología, tiene instituciones ad hoc dedicadas a estos temas. Parece que va a haber una compartición ahí con todo el tema satelital. ¿Por qué es importante hacer estas mediciones a través de tecnología satelital para después lograr qué? ¿Los países ricos qué nos podrían dar? ¿Qué pasa con esa situación que son incentivos interesantes para países como el Perú? Es necesario el tema del flujo de capitales privados, públicos, para que tengamos una Amazonía saludable, un bosque en pie, que estos ciudadanos que viven, se alimentan, tienen su seguridad alimentaria, energética del bosque en pie puedan seguirlo teniendo, ¿no es cierto? Generando cadenas de valor, pero puedan seguirlo teniendo. Lo que ocurre es que nuestros países en la cuenca amazónica son eminentemente emisores por cambio de uso de suelo. No es que seamos grandes potencias industriales. Cuando nosotros hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero en un Perú o incluso en un Brasil, estamos hablando de deforestación. Así es. Y cuando hablamos de deforestación, estamos hablando de una afectación real con este cambio de uso de suelo a la ciudadanía. Estamos hablando, y te lo adelanté también, de economías ilegales, ¿cierto? Oro, minería ilegal, tal ilegal, tráfico de fauna. Lo que se requiere, y es parte de lo que se está planteando desde la sociedad civil y desde los gobiernos, es contar con un adecuado monitoreo satelital. Yo siempre disculpa que entre tanto en este tema de las autonomías y de las soberanías, pero es porque es un tema delicado entre países. La Amazonía nos es viable a todos, todos haremos que sea viable, pero a veces tú entiendes que hay pequeñas situaciones complejas en zonas limítrofes que nos pueden sacar algo de roncha. Entonces, es importante entender que más hacemos trabajando juntos que preocupándonos por solo mirar lo que está pasando al interior de nuestros países. Lamento comunicarte, lo digo nuevamente, que mucha de la ilegalidad es transnacional. No será ninguna novedad para ti porque lo sabes, que cuando hablamos de una extracción de oro ilegal en Madre de Dios, estamos hablando de que esta sale a veces cargada por personas hacia Bolivia y es desde allá donde se está exportando, ¿cierto? ¿A costa de qué? De la Amazonía peruana. Y se está generando toda una cadena de ilegalidad que ha sido trazada no solamente hacia Bolivia, sino hacia Chile y luego hacia Europa. Lo mismo podemos estar hablando en el caso de tal ilegal o de fauna.
Es decir, si no lo hacemos trabajando juntos, tenemos problemas. Entonces, ese monitoreo no solamente está relacionado con esta tecnología satelital de la que tú estás hablando, también de un necesario trabajo conjunto de poderes judiciales como de la policía, de tal manera que haya un verdadero trabajo y no termine como ocurre con algunos serenazgos, no sé si te pasa, que están correteando al delincuente solo hasta el límite de su distrito porque no pueden pasar al siguiente. En este caso hay que tener mucho cuidado y hacer intervenciones conjuntas de tal manera que pueda haber un trabajo de represión directa y real a lo que nos está ocurriendo. Y una armonización de políticas y de normas, porque normalmente tenemos casos, y disculpa que me extienda acá, en que nosotros tenemos algunas especies muy importantes en veda, pero nuestros países vecinos no. Entonces empieza este fino límite entre de dónde estoy sacando realmente las especies del país que al día de hoy dijo que estaba en veda o del otro. Así que hay que trabajar de manera conjunta y armonizando normativas y trabajos. Muy importante. Muchísimas gracias por estos insights, como se dice, o estas informaciones tan puntuales para saber que lo que está pasando allá en Brasil nos va a afectar directamente como ciudadanía, pero sobre todo, como decimos, al desarrollo sostenible que tenemos que empezar a ejecutar, porque, como bien ha dicho, estamos en un punto de quiebre, sí. Y lo tenemos que asumir. No es solamente ya fantasía, no es fábula, es real. Así es. Muchísimas gracias otra vez y nos volveremos a ver seguramente pronto. De todas maneras hay que tocar estos temas más. Así es. Muchas gracias, exministra. Y después del corte vamos a hablar de justamente lo que hemos estado mencionando en esta entrevista, las fake news. ¿Cómo es que se vuelven virales? ¿Cómo es que usted las cree al punto de que hoy, por ejemplo, el señor Perales ha tenido que decir que él no estaba muerto, ni andaba en parranda? Así que después del corte volveremos. Esto es Diálogo Abierto.